¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a Futuro a través de las plataformas digitales en la radio del rock y también las plataformas del rock para llevar contenidos que tienen que ver con la industria local y con la música en general y con cosas que están pasando alrededor, no solo en nuestra escena, sino en este caso con lo que tiene que ver con Latinoamérica, con cosas, con publicaciones, con libros en este caso. Y estoy con dos grandes periodistas, gente vinculada a la música. Estamos en contacto con Enrique Blanc, directamente desde Guadalajara, en México. Enrique, bienvenido a esta nota, a esta entrevista con Futuro. No, pues qué gusto estar aquí. Reiniero, gracias por la invitación. Y también está con nosotros Gonzalo Planet, músico, periodista, también arqueólogo musical, que se conecta con nosotros porque entre los dos obviamente tiene mucho que contar con respecto a esta publicación de que ya le voy a estar hablando. Bienvenido, Gonzalo, también. Muchas gracias, Reiniero. Un placer hablar con ustedes aquí en Radio Futuro. Bueno, el motivo de la invitación tiene que ver con un libro que se llama Canciones de Lejos, complicidades musicales entre Chile y México, que a simple vista obviamente nos puede traer muchas historias, incluso uno ya automáticamente se imagina de qué puede tratar, pero también hay todo un trabajo de búsqueda cultural, de saber por qué Chile y México tienen una conexión bastante especial y distinta quizás con cualquier otro país, por lo menos en lo que a nosotros nos corresponde como desde este lado del mundo. Parto por ti, Enrique. ¿De dónde viene la idea primigenia? ¿De dónde viene esta idea de decir vamos a investigar mucho más y con mayor profundidad esta conexión que efectivamente existe a nivel cultural entre Chile y México? Pues de eso mismo, ¿no? De estar, digamos, desde México viendo cómo había una complicidad histórica con muchos proyectos musicales, ¿no? Algunos del pasado que tuvieron un eco importante en México y otros más recientes que también han hecho aquí como sus carreras musicales. En algún momento recordarás el caso de los Bunkers que se establecieron por un tiempo. Jorge González también estuvo viviendo por acá. Mon Laferte, que se ha convertido en una figura como muy importante desde México para Latinoamérica, chilena. Y bueno, eso, en algún momento lo comentamos, sobre todo ahora que los mercados musicales nos han acercado, ¿no? Lo comenté con Raimundo Aguirre, que en aquel momento estaba colaborando, creo que con ProChile, y él me dijo, oye, pues está padre para hacer un libro así, vamos invitando a un cómplice, ¿no? Y entonces hablamos con Gonzalo, nos reunimos en Santiago de Chile a platicar un poco sobre el proyecto. El proyecto tardó un tiempo como en cuajar, pero bueno, ya teniendo como de cerca a Gonzalo y también medio socializando el proyecto con Mauricio Durán, con Oliver Nust, etcétera, pues todos coincidían que sí había un montón de historias. Hicimos una lista ahí y se empezaron como a mencionar nombres. Marisol García, porque tenía ese libro sobre Lucho Gatica, que además conoce muy bien pues, la vida de Lucho, que vivió también en México, y así fuimos como jalando el hilo, ¿no? Y de repente me encontré contigo, Reiniero, también platicamos sobre Mayita Campos y se fue armando este panorama que pues a la postre dio por resultado este gran volumen que cuenta varias historias bien interesantes. Es verdad, estamos a la espera de ese disco, iba a decir, pero es que prácticamente ¿no? tiene canciones escritas pasadas a la prosa. Gonzalo, en tu caso, ¿cómo fue también esta conexión? Bueno, Gonzalo y Enrique son los autores, Enrique como autor y Gonzalo como coautor y también editor de todo lo que tiene que ver con la parte de Chile. ¿Cómo fue también este aproximarse a esta historia que, insisto, a primera vista se puede ver tan evidente, ¿no? De esta conexión Chile-México, pero que me imagino que fue un tema poder también entender por qué Chile y México, por qué los grupos chilenos mayoritariamente se han ido a México y también de México también han llegado de forma tan fuerte. ¿Cuál es ese factor que permitía o que sigue permitiendo esa conexión? Bueno, yo diría que tenemos muchas cosas en común, Chile y México, y yo diría que los chilenos estamos tan acostumbrados, digamos, a la influencia de México, ya la tenemos tan internalizada, que hacernos esas preguntas que tú dices no es fácil, para nada. Y yo diría que tampoco fue el objetivo de esta publicación responderla, porque habría sido quizás algo un poco ambicioso y pueden haber muchas razones, pero yo diría que más que nada queríamos dejar plasmados
muchos ejemplos que hay de esa conexión y que el propio lector, digamos, al leer el libro pueda sacar esas conclusiones. Pero sí nos interesaba que estuvieran cubiertos muchos de esos ejemplos de larga data, por ejemplo, no solamente los asuntos recientes, porque todos sabemos que los bunkers tuvieron un paso por México muy importante, que hace algunos años La Ley lo hizo, que más atrás lo hicieron Los Ángeles Negros, más atrás Lucho Gatica y otros nombres, pero hay antecedentes que para muchas personas son bastante inauditos, como por ejemplo ejemplos que tienen que ver con prácticamente 200 años atrás, con el paso de los chilenos que iban a Estados Unidos por la fiebre del oro y que paraban en una zona de México y que tocaban sus cuecas y se generó un género híbrido que todavía se cultiva en una zona de México. Y todas esas cosas son, digamos, bastante inadvertidas para los chilenos hoy y nos parecía muy interesante dejarlas por escrito, plasmadas. Y por supuesto tener casos recientes, por mencionar la relación entre los tres y Café Tacuba, que hay toda una historia ahí. Y a propósito que estamos conversando contigo, Rainiero, hallazgos totales como el de Mayita Campo. Yo particularmente no conocía esa historia y me sorprendí mucho en conocerla y en saber que Mayita todavía está viva en México. Esa es una historia absolutamente perdida para Chile y siento que es uno de los hallazgos de este libro y entre muchas otras cosas que cuando puedan tenerlo en sus manos van a leer también. Absolutamente. Qué bueno que toca el tema de ese primer antecedente, ¿no? De hace 200 años atrás, de esta comunión de pueblos. Y cuando hablamos de pueblos, realmente de pueblos, de personas que integran la gran masa popular. Y siento que ahí hay una conexión permanente entre Chile y México, entre lo popular. Cuando me refiero a lo popular, estoy hablando de la cosa más precaria en términos económicos, en términos de más esfuerzo. Y creo que ahí hay alguna conexión, ¿no? que hace que los elementos culturales de ambos países siempre sincronicen a niveles populares de forma masiva. Y me parece que también tiene que ver con ese arraigo, a lo mejor tiene que ver con esa historia que tú cuentas. No sé cómo ves también esa parte más sociológica, Enrique, con respecto a la unión de por qué esta conexión Chile-México siempre es tan efectiva. Bueno, creo que somos países como muy parecidos, ¿no? Que las expresiones populares han tenido como mucho peso y han sabido arraigarse a través del tiempo. Caso muy concreto, lo de la canción por ranchera, ¿no? Que es una canción de extracción popular en México que se ha repartido, que se ha como repartido no solamente en el país, sino que ha trascendido a lo largo de Latinoamérica y que también ha sabido como sofisticarse, ¿no? O sea, creo que por ahí ese vínculo que tuvo en algún momento la ranchera con el cine, ¿no? En la época dorada por el cine mexicano, figuras como Jorge Negrete, como Pedro Infante, que claro que en sus propias cintas demostraban esta conexión con lo popular y que llegaron a, como ya dije, que se repartieron por el continente, pero que en Chile tuvieron un arraigo como muy típico, muy característico, muy singular, que un musicólogo chileno, Juan Pablo González, cuenta en el libro, ¿no? Y nos platica la importancia que dejó la canción ranchera en Chile y cómo se sigue como recreando, ¿no? Absolutamente, pero la canción ranchera es una canción popular en lo que llamamos acá el sur de Chile, digamos, no sé, de Concepción, no, mucho antes, desde ya Talca hacia el sur, ya la canción ranchera es parte de la radio, uno las puede ir conectando. Gonzalo, ¿qué es lo que hay? O sea, puede sonar un poco evidente la pregunta, pero uno, por lo menos de mi generación, creció con este boom en los años 90 del rock chileno y el objetivo era México. La Ley se iba a México y los tres no se iban a México. Y era como la pugna, ¿no? Porque la Ley se había vendido, entre comillas, y los tres se quedaban a hacer la patria acá, y finalmente los tres igual terminaron yéndose a México. ¿Qué es lo que ofrecía, obviamente, y por qué ese boom en los 90 con estas dos bandas que son, obviamente, yo creo que el ícono del rock en esta década? Bueno, ¿qué ofrecía México a Chile en ese momento, en los años 90? Yo creo que principalmente una industria muchísimo más grande, muchísimas más posibilidades de algo, digamos, tan concreto para un músico, que es poder vivir de la música. Y algo que un mercado tan pequeño como Chile generalmente ofrece a pocos artistas, generalmente en un momento de su carrera, en el momento que, digamos, tienen su mayor explosión mediática,
y no mucho más. Entonces es un mercado definitivamente muy atractivo, donde hay, digamos, ciertas complicidades, como dice este libro, una especie de visión común entre dos pueblos. Y bueno, los años 90 fueron muy ricos también por el efecto de otras industrias. Por ejemplo, pensemos en el canal MTV. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros podíamos ver los primeros clips de Café Tacuba en los años 90 a través de MTV y, claro, ver un México increíble que tal vez salía un poco de la ensoñación o de la visión que se tenía de México en ese momento sobre qué es México, que obviamente es una construcción, una visión. Claro. Y uno podía ver en los videoclips de Café Tacuba que eso era mucho más cercano a lo que podía ser el Chile popular, por ejemplo. Y era más cercano que el México de Acapulco que uno conocía también, de lo que uno sabía de México, que era Acapulco, playa y playa. Y Televisa, claro, por supuesto, que era algo que estaba muy, muy presente en la industria de la televisión en Chile, con todas las telenovelas y otras industrias del disco también. Entonces, bueno, en el libro yo escribo sobre los tres y Café Tacuba, y era muy impresionante ese momento cuando los mismos tres tuvieron la posibilidad de irse a quedar a México, y ellos tenían esa duda también porque la música de los tres tiene mucho que ver con Chile. Claro. También. Entonces tenían esa disyuntiva entre quedarse ahí o perderse vínculo con Chile, un asunto que ya tenía mucho más resuelto, por ejemplo, el grupo La Ley, que lo hizo cuando publicó el disco Invisible, que fue el disco más importante de su carrera en términos masivos, y lo hizo instalándose en México, un grupo tocando ante estadios enormes, filas y filas de gente para ver a La Ley el año 96, más o menos. Y lo que después hicieron también los Bunkers, ya instalándose allá. Un grupo que no perdió ese lazo con Chile, pero pudo instalarse ahí, y ahora que el grupo está disuelto o a medio de disolverse, todavía hay dos integrantes que están ahí instalados en México y trabajando en la industria mexicana, sí, produciendo para otros artistas y con sus bandas paralelas como Lanza Internacional, Pillanes y otros. Enrique, te hago una pregunta al revés, porque obviamente la respuesta que me da Gonzalo tiene que ver obviamente con el mercado, con la masificación, con la conexión hacia mercados, otros mercados como puede ser Estados Unidos o Europa eventualmente. Claro. Pregunta al revés. ¿Por qué encuentran los mexicanos para que su música también llegue y prolifere en un mercado que es mucho más chico, evidentemente, que no es un gran mercado? Argentina es un mercado grande, incluso Colombia en términos o Perú en términos de habitantes, ¿no? Pero ¿qué hay también? ¿Qué busca o qué encontraste tú que busca el músico o el intercambio cultural que viene desde México a Chile? Bueno, en realidad creo que, o sea, el flujo, digamos, en general migratorio, pues es un poco el flujo del sur hacia el norte, ¿no? Uh-huh. Un poco porque México también es el país que está al lado de este gigante cultural hegemónico que es los Estados Unidos, que ofrece también pues ese sueño que tanta gente a veces buscando mejorar su vida tiene, como es el llamado American Dream, ¿no? Hablaría más que de lo general como de lo particular. Por ejemplo, caso muy concreto sobre lo que escribió Gonzalo, que es que Café Tacuba hace aquí un disco llamado Re, en donde digamos que la apreciación del mismo no se dio, creo, de la manera, porque el mexicano también el mexicano, si bien en algún momento ha abrazado lo popular y lo propio, también lo ha desdeñado. Se habla del malinchismo, por ejemplo, en México, ¿no? Que es una palabra que utilizamos hace mucho tiempo, donde el propio mexicano desdeña lo que es suyo, lo propio. La raíz, etcétera. Entonces, Re de Café Tacuba fue un disco que no se comprendió muy bien en México, y Café Tacuba salieron un poco decepcionados. Eso a mí me lo platicaron en aquel libro que escribí con ellos de Bailando por Nuestra Cuenta. Y cuando llegan a Chile, la valoración de Re fue muy importante, porque ellos como que refrendaron su valía artística. Sintieron que Chile realmente le dio el valor a Re, un disco que posteriormente sí tendría una nueva valoración en México, y hoy en día, pues claro, está en las listas de los discos más importantes del rock nacional. Pero bueno, eso por una parte. Y por otro lado, hablaría también como de Rubén Albarrán en lo particular, porque Rubén Albarrán
sí hubo un flujo como previo, obviamente, de la música chilena hacia México, sobre todo en figuras como Víctor Jara, como Violeta Parra, todo este momento como del boom, pues, de la canción de autor, etcétera, que a Rubén Albarrán le llegó a su casa. Entonces, él vinculaba mucho a estas canciones con su madre y con el gusto musical que con los domingos cuando tocaban esos acetatos, ¿no? Obviamente, bueno, no podemos negar también el impacto que tuvieron Los Ángeles Negros, Lucho Gatica, que aparecen en el libro. Y bueno, en el caso de Rubén Albarrán, él va a Chile y busca músicos con los que puede tocar este tipo como de canción, y ahí genera Jopo, que es el grupo del que yo escribo para Canciones de Lejos, ¿no? Sí, es interesante. Conversamos ahora con Enrique Blanqui y con Gonzalo Planet. Vamos a dejarlos como coautores de este libro Canciones de Lejos, complicidades musicales entre Chile y México, precisamente. Y voy a asumir un poquito para contar algunas cosas, porque me tocó, como dijo Enrique y Gonzalo, escribir parte de esta historia de Mayita Campos, que es una cantante de la nueva ola chilena, pero que a muy temprana edad se va a México e inicia una carrera televisiva. Pero me llama mucho la atención las cosas que uno puede ir encontrando, y ahí abro la pregunta para también contar qué cosas encontraron. En mi caso, por ejemplo, encontré que efectivamente, bueno, partiendo por Mayita Campos, que era un descubrimiento absoluto que a mí me tocó descubrirla a través de una revista Rolling Stone que compré en México justamente, y ahí descubrí quién era ella y fue toda una sorpresa. Pero también saber, por ejemplo, conexiones mágicas, que Nano Concha, el bajista de Los Ángeles Negros, viajó con Mayita en el año 67 y con su hermano Kiko, cuando ella partía su carrera musical, a tocar y acompañarlos porque eran amigos de barrio, se conocían desde mucho tiempo. Y nada, y este experimento fracasó, se llamaba Los Sonidos 5, y Nano vuelve a Chile a seguir tocando. Y Nano Concha después vuelve 2-3 años después, como completa estrella con Los Ángeles Negros. Y un poco, y a mí me tocó encontrarme con Nano y me contó esa historia, y era demasiada la conexión. Y lo otro, cuando llega Mayita Campos, de alguna forma ella ingresa a la televisión a través de Valentín Pimstein, que es un chileno que se fue en los años 50 o incluso antes a México y desarrolló, y es considerado como el padre de la teleserie Rosa en México. Él desarrolló, digamos, ese modelo. Entonces, encontrar ese tipo de elementos que te van conectando y incluso con otros ámbitos del arte o de la cultura o del espectáculo es muy, muy entretenido. Entonces, ahí abro la pregunta para Enrique primero y para Gonzalo, si elementos, alguna cosa que de repente conectaste que no sabías, que parecían tan evidentes, pero de repente dijiste, mira, wow, esto yo no lo sabía, esta historia, este dato está muy, muy vinculante. Gonzalo, por favor. Bueno, yo creo que hay muchas historias así en el libro, que todos nos van sorprendiendo. Teníamos más o menos clara el mapa general, pero en lo particular iban saliendo estas subhistorias que iban conectando, así como tú decías, Rainiero, en el caso de Mayita Campos y Nano Concha. Por ejemplo, para mí fue una sorpresa saber que Café Tacuba estuvo en Chile antes de ser una banda conocida. Recién habían publicado su primer disco en México y estuvieron aquí en Santiago como una banda absolutamente anónima en un intercambio cultural entre músicos de Chile y México. Tocaron en el Museo de Bellas Artes, en el Parque Forestal, a principios de los 90, el mismo Parque Forestal donde Violeta Parra se instalaba con su guitarra y con sus artesanías en la Feria de Artes Plásticas en los años 60. Por eso en ese mismo parque estaba caminando Rubén y se encuentra con unos chilenos haciendo amistad así, y le dicen, oye, acá hay un grupo nuevo de Chile que deberías escuchar, se llama Los Tres. Y escucha Amor Violento y todas esas conexiones que probablemente Rubén no se habría imaginado, que ese grupo iba a ser tan importante para él, y Los Tres iban a ser tan importantes para Café Tacuba y viceversa. Todas esas conexiones que son como medias mágicas de alguna manera y que pueden pasar más o menos desapercibidas, pero que tienen un significado, digamos, simbólico muy, muy relevante. O sea, después lo que hizo Café Tacuba con el disco Vale Callampa, por ejemplo, son gestos bastante decidores. Y ellos siguen cultivando una amistad y una complicidad también musical entre Los Tres y Café Tacuba. Ese tipo de hallazgos son bien sorprendentes. Oye, yo voy a hacer, porque a lo mejor no nos ha caído el 20, como decimos en México, pero pues qué más complicidad que la que estamos teniendo nosotros como periodistas, ¿no? O sea, no nos conocíamos hasta antes de
comenzar con este proceso. En algún momento estuve en una charla en la Feria Pulsar con David Ponce, que también está en el libro. Sí. Incluso hasta he conocido periodistas mexicanos, porque yo quería escribir, o sea, quería que hubiese un libro, un artículo que más o menos hablara del presente, porque hay muchos artistas que van y vienen. Busqué a Uriel Weissel, que en algún momento llevaba ese portal Panamérica, y me dijo, es que yo ahorita no, la verdad es que no puedo escribir nada, estoy como muy comprometido con mi trabajo, pero te recomiendo a Claudia Jiménez, que fue quien escribió el último texto del libro, una periodista mexicana que yo no conocía. Es decir, nosotros ya, o sea, los periodistas mexicanos y los chilenos, al menos en esta aventura, pues ya nos acercamos, ¿no? Ya más o menos también sabemos quiénes somos, y creo que también es un hallazgo importante. Es cierto, esa colaboración que se armó, esta comunidad colaborativa en torno a figuras musicales, a historias, sobre todo historias musicales. Finalmente eso es nuestra pega, contar historias y contarla de forma entretenida, ojalá que la gente le convenzan. Finalmente, para ir cerrando la conversación, Gonzalo y Enrique, ¿cuál fue, y voy a preguntarlo primero de México, de Chile hacia México, cuál de todos los artistas, fenómenos que han pasado, cuál crees que han sido el de más impacto en términos de popularidad, en términos de venta? Y no es una pregunta fácil, porque podemos ir desde Lucho Gatica, Los Bunkers, La Ley, etcétera, son, digamos, la oferta. No sé, ¿cuál es el que más impacto ha quedado en términos de, no sé, arraigo, de que la gente realmente se identifica con una banda, con un sonido, y dice, bueno, esto ya pasó a ser parte de nosotros también? Bueno, no es fácil, como tú dices, porque en esta historia hay muchos artistas que de Chile hacia México han logrado generar un impacto importante y que de alguna forma determinan como ciertas épocas, como ciertas décadas. Por ejemplo, lo que hizo Lucho Gatica en su momento fue muy grande. Pero pienso, por ejemplo, a propósito que comentábamos sobre Los Ángeles Negros, ahí está Mauricio Durán de Los Bunkers escribiendo sobre ellos. Alguien que ahora está instalado en México y que ha sido testigo de cómo para algunos mexicanos Los Ángeles Negros ya es una banda del paisaje mexicano, absolutamente, una banda que ya se confunde, digamos, en la escena de allá, y eso es algo que tal vez a un chileno podría sorprenderle. Y por el otro lado, pienso que lo que hablábamos también hace un momento, el impacto que tuvo el cine mexicano en la época de oro de los años 30, los años 40, que generó un subgénero en Chile que ya es casi parte del folclore chileno, que son las rancheras que se cultivan hasta el día de hoy en festivales especializados en el sur de Chile, sí, casi un subgénero propio. Eso ha tenido un impacto tan grande que incluso yo creo que debe ser muy sorprendente para un mexicano decirle que en Chile ese género, las rancheras, se cultiva y que tienen sus propios exponentes y son los así como son los guasos de no sé dónde, son los rancheros de no sé dónde, y es realmente un fenómeno tan increíble, y esas cosas que a veces están tan internalizadas para Chile, es bueno revisarlas por escrito y darse cuenta que son fenómenos bastante únicos. Y yo creo que esta publicación en ese sentido aporta eso, como un punto de vista importante desde los dos lados, digamos, porque a veces lo que es evidente para nosotros desde Chile no lo es para México, y viceversa. Y eso es lo importante, dejarlo plasmado, digamos, con plumas de ambas naciones, encuentro yo. Enrique, ¿cuál para ti, de todo este hallazgo, de todo este descubrimiento, donde obviamente hay mucho más por seguir explorando y por historias que van a seguir viniendo, cuál fue también la que sientes más que tuvo más impacto en ambos lados, digo, en Chile y en México? Bueno, hago un poco eco de lo que comentaba Gonzalo, en principio pues mencionando a las grandes figuras de la época del cine dorado mexicano, el cine Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, que me parece que permearon y que tuvieron una influencia muy determinante en muchos países sudamericanos. También mencionaría La Ley, porque La Ley estuvo en ese momento que ya había dicho Gonzalo en relación a
al auge de MTV, ¿no? A que corría este canal de televisión que nos permitía ver a casi todos los latinoamericanos quiénes eran esas figuras de ese momento muy claro, en donde se compartía, en donde había una idea muy lograda del rock latino, que era como un movimiento que provenía en parte de Argentina, en parte de España, en parte de Colombia, en parte de Chile, de México, y que había como una complicidad. La Ley viene, y no olvidemos, por ejemplo, ese momento también que fue como muy importante para Eli Guerra, esta cantante mexicana que tocando en el Unplugged de La Ley despegó como su carrera, ¿no? Claro. Y La Ley además teniendo como una cierta injerencia en el mercado latino, en los Estados Unidos, de la gente que también estaba interesada en este nuevo, entre comillas, fenómeno del rock latino, porque yo en ese momento vivía en Estados Unidos y más o menos percibía el impacto del mismo, ¿no? Y pues una muy, muy contemporánea, porque ahora también las maneras de consumo musical son distintas, ¿no? Y me parece que a través de internet una cantante como Mon Laferte puede llegar al mundo entero, ¿no? Entonces también el auge que ha tenido, el boom que ha tenido Mon, lo bien que ha llevado su carrera, creo que también es una de las figuras que destaca, y en el caso del libro, el texto lo hace una periodista mexicana, Natalia Cano, que ha estado muy pegada un poco a la carrera de Mon Laferte, y bueno, hablaría de esos tres, ¿no? Sin subestimar a Los Ángeles Negros, a Lucho Gatica, a Café Tacuba, en fin, ¿no? Que también han hecho, a los Bunkers, que también han tenido como un impacto como muy fuerte toda esa otra camada también de música que llegó a Chile, principalmente a finales de los 70, principios de los 80, con Emanuel, con Mijares, con Ana Gabriel, Juan Gabriel, o sea, también hay hay otro mundo musical que también acá en Chile tiene un arraigo importantísimo y que también incluso daría para otro fenómeno, porque ahí está como ese fenómeno de la canción romántica más sufrida, que a lo mejor viene de México con Los Ángeles Negros, pero vuelve para acá en otro formato, más de balada, más de crooner incluso a veces. Hay mucho por seguir explorando. Quiero en la parte final saludar a Maca Lavín, a Johanna Watson, a Mauricio Durán como escritores, David Ponce, a Marisol García, no sé si se me queda alguno afuera, Gonzalo, Enrique también, y obviamente tú, a través tuyo, a toda la gente de México que hizo posible esta publicación a la Universidad de Guadalajara. Para cerrar, ¿cuándo vamos a tener ese libro para que lo muestres en cámara? ¿Cuándo lo vamos a poder ver ya acá en las tiendas en Santiago, por lo menos, o en alguna parte de nuestro país? Bueno, como ya había mencionado, lo publicará en Chile la Universidad Católica de Chile. Hay planes para presentarlo hacia fin del año en el mercado fluvial que se celebra en Valdivia. Entonces, pienso que en diciembre podrá ser un gran regalo navideño para todos los que lo quieran hacer. Sí, ya tengo encargado 3 o 4 copias para poder regalar, así que vamos a estar esperando eso. Enrique, te mando un abrazo gigante desde acá de Santiago de Chile, y de verdad también muy agradecido por hacernos partícipes de este tremendo trabajo comunitario que finalmente abre caminos, y más que abrir caminos, sigue tendiendo puentes hacia el futuro con lo que viene, y en este caso desde el lado del periodismo. Así que muchas gracias por esa invitación nuevamente, y felicitaciones por el trabajo logrado. No, un placer haber colaborado con periodistas chilenos como Gonzalo, como tú, Rainiero, y los demás que están por ahí. Se nos olvidó Pedro Piedra, que también otro músico que está ahí participando, ¿no? Rodrigo Alarcón, que también participa, en fin, bueno, o sea, un trabajo bien interesante de complicidad y de amistad, ¿no? Sí, ni siquiera hablamos de Jorge González, también, que también tuvo su periodo en México y que, claro, probablemente su impacto fue mayor en otros países, pero también dejó una huella importante para otros músicos. Gonzalo, agradecido también por el trabajo, y felicitaciones por lo logrado, por el trabajo hecho desde Chile, y a seguir y a continuar con este insisto, tender puentes para seguir investigando sobre una historia que parece que no termina, porque en el presente se sigue haciendo esta historia. O sea, ya hay capítulos que tendrán que salir en un segundo capítulo. Sin ninguna duda, yo creo que quién sabe si es el primer volumen, quizás en el futuro se pueda hacer otra cosa, no tengo ninguna duda que la historia se sigue escribiendo en ese sentido. Y bueno, un placer definitivamente trabajar en esta edición junto a Enrique, y
digamos, nos tocó el periodo de pandemia, que fue en un momento, complicó un poco las cosas, pero por otro lado también la facilitó, porque no sé si todos hubiéramos estado acostumbrados a comunicarnos vía Zoom y todo eso sin haber tenido la pandemia de por medio, así que digamos que fue una cosa por otra. Y bueno, y un placer conversar con ustedes ahora para Radio Futuro, absolutamente. Agradecido nuevamente a los dos, a Gonzalo, Enrique, gracias por este contacto, y nosotros nos reencontramos en otra instancia acá en Futuro a través de las plataformas digitales, y atento a las novedades que va a traer de aquí a fin de mes o a principios de diciembre lo que es esta publicación de canciones de lejos, complicidades musicales entre Chile y México. Que estén bien, un abrazo a ustedes dos, un abrazo a todo el mundo y sigan conectados en Futuro, la radio del rock. Chao, chao. Muchas gracias, adiós.